El general de la Nación, Gregorio El Hach, hizo una grave y preocupante revelación relacionada con la inestabilidad política y el riesgo democrático que padeció el país durante el anterior periodo de gobierno con Gustavo Petro a la cabeza. El procurador afirmó que no iba a haber elecciones este año en Colombia, pero que las instituciones del Estado como la Registraduría, la Contraloría y la Procuraduría lograron imponerse con sus estrategias preventivas para mantener a salvo la democracia y llevar a cabo los comicios parlamentarios y presidenciales según lo estipulado en el cronograma electoral. El Hach recalcó que gracias a esas acciones desplegadas por los organismos de control fueron removidos los riesgos que tuvieron las elecciones y garantizada la legítima elección de un nuevo presidente de la República. Y prevenir, por ejemplo, aquí que se señalaban cifras, es evitar que más de 5 billones se hubieran contratado en los últimos días de la anterior administración, a punta de control preventivo. Colombia es testigo de ello. Prevenir fue evitar que se siguiera abordando la administración pública para indebidamente entorpecer el proceso político que se venía desarrollando en las elecciones, tanto de Congreso como primera y segunda vuelta presidencial. Prevenir fue, y aquí quiero hacer un reconocimiento al señor Contralor y al señor Registrador, prevenir fue haber adelantado exitosamente el programa de paz electoral que fue el que permitió, gracias a ellos dos, que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones. Todo el mundo tenía el temor fundado de que las elecciones se iban a malograr. Y gracias a esa actitud de ellos dos, a la que me sumé, en actitud de prevenir, de evitar, de quitar el riesgo del camino, hoy gozan el señor presidente, en buena hora elegido legítimamente y legalmente también por los colombianos, y el Congreso de la República, que estuvieron en riesgo de no haber cumplimiento del calendario electoral. Colombia sabe a qué me refiero y no voy a recordar esos momentos de angustia, de zozobra, de desazón, de perplejidad, tanto institucional como personal, tanto en lo público como en lo privado. Eso es prevenir. De manera simultánea, el presidente Abelardo de la Espriella entregó ante la Fiscalía y los organismos de control administrativos los primeros hallazgos de su gobierno sobre la corrupción durante los 4 años del petrismo en el poder. De la Espriella alertó que la situación de las finanzas públicas heredada del gobierno Petro es apocalíptica y alarmante por el despilfarro y los dineros embolatados. El nuevo presidente consignó las denuncias en el Libro de la Verdad, o Libro Blanco, y les pidió a las autoridades establecer las responsabilidades penales por lo que calificó como un robo de recursos del Estado cometido por los petristas. Esa pérdida de capacidad del Estado se refleja hoy en unas finanzas públicas famélicas. Su estado es francamente apocalíptico, alarmante. Colombia enfrenta un déficit fiscal del 7.8% del PIB. El régimen anterior utilizó entre enero y agosto de este año el 97% del endeudamiento anual de la nación. Hoy no tenemos cómo contratar más deuda. El festín fue de tal tamaño que el nivel de endeudamiento llegó al 61% del PIB, el más alto de nuestra historia nacional. Y buena parte de esos recursos fueron dilapidados, depredados, robados desvergonzadamente. Y tal como puede constatarse en este Libro Blanco, fueron objeto de toda suerte de anomalías. El presidente Abelardo de la Espriella advirtió además que no puede haber silencio ni impunidad frente a la corrupción durante el gobierno de Gustavo Petro. El informe de 135 páginas y 82 denuncias entregado ayer incluye una nómina paralela con casi 1 millón de contratos de prestación de servicios durante los últimos meses de la anterior administración. De la Espriella hizo el recuento de algunos de los casos de corrupción en entidades controladas por el petrismo hasta hace 12 días. Estoy aportando hechos gravísimos. Les comparto algunos de ellos. La UNGRD, por ejemplo, giró, como ya se ha dicho, 856.000 millones de pesos sin urgencia manifiesta y perdió el rastro de 1.38 billones de pesos. Se estableció una nómina paralela en el Ejecutivo de 900.000. Óigase bien, 900.000 contratos de prestación de servicio. Esas corbatas, porque eso es lo que son, causaron un pasivo de más de 5 billones de pesos a las finanzas públicas. Recuerden que antes de salir del poder, el régimen declaró a los sábados y domingos festivos como días hábiles para continuar en el festín de la contratación. El Libro Blanco o el Libro de la Verdad, entregado por el nuevo gobierno de Colombia a la justicia y a los organismos de control administrativo, reporta que mientras hubo despilfarro de dinero y deterioro en las finanzas del ejército por la aplicación de las políticas de beneficios de Petro a los criminales, los programas sociales como la atención a los adultos mayores no recibieron los recursos necesarios.
Por cuenta de la paz total y el jueguito macabro a los congelados con los grupos terroristas, el Ejército Nacional fue castigado presupuestalmente y hoy tiene un déficit de 23 billones de pesos. El programa Colombia Mayor está completamente desfinanciado. Se robaron ese dinero y hoy necesita, para seguir funcionando, cerca de 630.000 millones al mes para cumplir con los compromisos que tenemos como Estado con nuestros viejitos. El presidente Abelardo de la Espriella dejó claro que no busca interferir en la gestión independiente de la justicia, que respeta su autonomía y que no pretende una condena anticipada, pero hizo un llamado a la investigación y a los castigos correspondientes para quienes incurrieron en delitos de corrupción durante el periodo de Petro en el poder. Pero también lo hago con la absoluta conciencia del clamor que existe en el pueblo colombiano. El país quiere saber qué pasó, quiere saber dónde fueron a parar los recursos. Quiere saber quiénes participaron en el saqueo, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre. Si la evidencia demuestra la comisión de delitos o faltas disciplinarias o responsabilidad fiscal, el pueblo espera que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados conforme a la ley. Que quede muy claro, no le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada. Le estoy entregando información para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió. Hoy dejo en sus manos estos hallazgos. Que la justicia investigue, que la verdad salga a la luz y que cada responsable responda por sus actos. Pues al recalcar que respeta la acción de la justicia, el presidente de la Espriella insistió que callar no es una opción ante la gravedad de las denuncias contenidas y documentadas